Buenos días, bienvenidos. Soy Berta Pantoja y en nombre del Centro Ricardo Salinas Pliego y de Caminos de la Libertad, les doy la bienvenida a esta presentación del libro Prejuicio y Libertad. Tenemos con nosotros a tres de los autores. Los voy a presentar muy brevemente para poder conversar con ellos. En primer lugar tenemos a la editora y promotora del libro, que es Yesenia Álvarez, queridísima amiga, por cierto, cofundadora y presidenta del Instituto Político para la Libertad de Perú, abogada por la Universidad de Piura, egresada de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Ricardo Palma, becaria de la Fundación Friedrich Naumann y de la Fundación Atlas. Desde 1998 difunde la filosofía de la libertad mediante proyectos de capacitación para jóvenes y proyectos que promueven la democracia, el libre mercado, el Estado de Derecho y los derechos humanos, entre ellos proyectos para la defensa y los derechos y libertades LGBTIQ+. Y también está con está con nosotros José Venegas. Bueno, en la realidad los tres son grandes amigos, entonces eso ya no lo voy a repetir. José es abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas, expositor, ensayista y periodista, autor de Hace tu voluntad bajo el cielo para conseguir un cargador de iPhone, 10 ideas que favorecen el despotismo, entre otros. Fue asesor jurídico de procesos de privatización de empresas estatales, colabora en distintos medios de televisión, radiales y escritos, comentando sucesos de la actualidad. También ha sido conductor de ciclos televisivos y radiales en Argentina, y yo voy a decirlo, y finalista en varios de los concursos de ensayo de Caminos de la Libertad. Y por último tenemos con nosotros a Emil Kirch. Emil, no sé cómo se pronuncia tu apellido. Digamos Kirchhoff en castellano. Emil Kirchhoff, maestro en geopolítica por el King's College de Londres, actual vicepresidente y exsecretario general de la Internacional Liberal. Fue secretario de Estado de Relaciones Exteriores del gobierno de Macedonia del Norte. Ha trabajado en diversas organizaciones e instituciones internacionales como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Fundación Friedrich Naumann. En 2018 estableció Kirchhoff Global y asesora a jefes de Estado, gobiernos, líderes políticos en geopolítica y relaciones internacionales. Mil gracias a los tres. La idea de esto es tener esta conversación sobre un libro que era importante tener y que no teníamos. Yo quisiera preguntarle a Yesenia cómo surgió el libro y qué hueco tiene como objetivo llenar. Gracias, Berta, gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre el libro a tu público, a los seguidores de Camino de la Libertad, por la amistad que nos une también y por el gran trabajo que realiza no solo en México, sino en toda América Latina, la institución que diriges. Entonces, encantada de estar aquí junto a dos grandes defensores también de las ideas liberales, como tú, que es José y Emil. El libro nace principalmente porque queremos transmitir una posición de los que nos entendemos como liberales respecto de los derechos LGBT o las libertades relacionadas con la diversidad sexual. Durante el proceso del trabajo que hemos realizado a favor de difundir las ventajas del liberalismo, tanto sus ventajas de las libertades políticas y de las libertades económicas, en un posicionamiento claro, salvo algunas voces que yo lo menciono en mi ensayo, no hay una posición clara a favor de estas libertades, no se había escrito mucho desde el liberalismo. Y además, más bien encontramos voces antiliberales, ¿no? Si uno las puede clasificar. Yo hablar de conservadoras, porque el conservador es otro concepto, ¿no? Queremos a veces conservar, por ejemplo, la separación de poderes, la limitación del poder, el valor de la persona humana dentro del liberalismo, ¿no? De la esfera de libertad individual. Entonces, prefiero hablar de posturas antiliberales que se presentan como liberales, pero que terminan realmente encontrando excusas para abrazar la defensa de los derechos LGBT. Por ejemplo, hay personas que dicen que cuando se habla de defender esto, estamos hablando de derechos especiales, o estamos hablando de pedir más derechos, o estamos hablando de una agenda de la izquierda, o una agenda
liber progre o marxista, cuando en realidad de lo que estamos hablando es defender a las personas que pertenecen a una, no necesariamente una comunidad como vivir agrupados con un solo motivo, sino que se identifican en razón de ser parte de una diversidad sexual que no es lo común. Entonces, ¿qué es la diversidad sexual LGBTIQ+, según el acrónimo? Entonces, y más bien atacan cualquier defensa que desde el liberalismo se pueda hacer. Si uno busca, no hay mucho material sobre de liberales hablando de esto. El primer material que yo encuentro es en el 2012, o sea, estoy hablando de liberalismo vigente, ¿no? Es un artículo de Mario Vargas Llosa a partir del asesinato del joven Zamudio en Chile. Luego ya comienzo a encontrar artículos de José Venegas, cuando es increíble que se comienza a defender la idea del matrimonio de parejas del mismo sexo, y algunos liberales salieron a decir, bueno, como no queremos al Estado en la cama, no debería existir la palabra matrimonio, entonces debería desaparecer el matrimonio para todos y hablar de una unión. Entonces es como ilógico, ¿no? Entonces siempre van a algo utópico, porque no creo yo que, digamos, el matrimonio, la gente quiere abolir ahora el matrimonio heterosexual para estar en igualdad de condiciones. Entonces, básicamente, lo que promovemos desde el liberalismo, lo que las personas LGBT están pidiendo es que no los maltraten, que no los discriminen mediante la ley, ¿no? Que no establezcan diferencias por tener una diversidad sexual diferente. Entonces luego nos vamos a extender en más cosas, pero esa es la idea del libro. Yo identifico y nos hemos ido identificando en el camino con José, con Valentina, con Diego, con María Cecilia, con Emil, con los diferentes autores del libro, que entendemos que no es incompatible la defensa de los derechos LGBT con lo que plantea la doctrina, el pensamiento, las actitudes, las organizaciones, todo este pensamiento y trabajo que a buena hora es desorganizado de lo que plantea el liberalismo, cuya esencia es precisamente la defensa de la persona y de su libertad. Gracias, Jessie. Hay unos datos que tú das en tu ensayo, de hecho, donde dices que 67 estados miembros de las Naciones Unidas penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, y en 6 de ellos el castigo prescrito legalmente es la muerte. Emil, también hablas un poco al respecto de la diferencia entre Europa y otras partes del mundo. Yo no sé si nos puedas brevemente hablar al respecto, Emil. Sí, claro, pues yo era muy feliz cuando Jessie me habló sobre el tema de este libro, porque de verdad en castellano no existe tanto material como ella ya nos contó sobre el tema, y también de toda mi experiencia que la tenía suerte de tener o privilegio de tener como secretario general del Internacional por más que una década, todo mi trabajo que lo hice en todos los continentes del mundo, no importa si es Europa, América Latina o África o Asia también, hablando de este tema. Y pues tengo tantas anécdotas para que puedo contar sobre estos temas. De África, por ejemplo, llegando y hablando con el vicepresidente del Parlamento de Nigeria, quien me invitó para visitar el país, y yo le digo, pues mira, yo no puedo hacerlo porque por 2 razones. Primera razón, por ser parte de la comunidad LGBTIQ+, y si llego en el país, tengo que acabar 14 años en el cárcel. Además, no quiero meterte en peligro porque lo sabes, por la ley que ustedes han adoptado en el Parlamento de Nigeria, usted, como una persona que me conoce y que no me condena o no informa a la policía que llegué en el país, usted también debe ser en el cárcel por 7 años. La respuesta era, pero esto es solamente una ley y no te toca a ti. Yo dije, pues supuestamente digamos que me toca a mí,
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me estás invitando en tu país? Metiéndome en peligro y metiéndose en el peligro. Me dijo, pues, bien, no estoy tan consciente de esta ley. Pero le dije, ¿no lo votaste? Tú eres vicepresidente del Parlamento de Nigeria. Me ha dicho, sí, pues todo el mundo lo votó, pero no lo veo tan problemático. Y esto me suena tanto de los tantos ejemplos, es como uno de los ejemplos más brutal, pero hay tantos ejemplos en el mundo en donde la gente en la política no sé de qué habla cuando trata el tema de los derechos de LGBTIQ+. Es como si fuera algo que no toca a la comunidad ordinaria, que no lo toca a los ciudadanos, no toca a los votantes, porque no tienen tanta experiencia con las personas que abren de manera abierta sobre su orientación sexual. Y es muy importante de hablar entre nosotros, los liberales, en primera fila, y después con los demás, que este tema toca a todos. Casi no hay familia más amplia donde no hay una persona con una orientación sexual diferente. No hay una familia donde no hay diversidad. Puede ser política, puede ser sexual, puede ser cultural, de cualquier manera. Y por eso los liberales tienen que entender que defender los derechos de las minorías dentro de una democracia es importantísimo. No para dar un apoyo especial en un grupo, específicamente para dar el apoyo a cada individuo para ser libre y para tener todos sus derechos iguales como los demás en una sociedad libre. Y por eso todos estos artículos que están parte de este libro son muy importantes, y creo que al final tenemos que pensar que tenemos que traducir este libro no solamente en castellano, en español, pero también en inglés y otros idiomas, porque este libro al final puede ayudar a la gente, a los ciudadanos de los otros continentes también. Gracias, Emil. José, hay al inicio de tu ensayo algo que me golpeó, que es, tú dices, esa suerte de permiso, ¿no? Que va contra todo lo que creemos los liberales, porque entiendo que los liberales creemos en los derechos individuales, y los derechos individuales son los mismos, y no necesitaríamos permiso ni para hablar ni para vivir de determinada manera. Claro, porque hay una cosa hay una homofobia que es el tema central, ¿no? Hay una homofobia que está como no reconocida, que consiste en decir... Tú hablas de una homofobia organizada. Sí, a eso voy, a la homofobia organizada, pero además hay una homofobia cultural, por decirlo de alguna manera, que se expresa en frases que no parecen homofóbicas, como por ejemplo que cada uno haga lo que quiera dentro de su casa, ¿no? Primero, que ahí hay una autorización, lo cual es ya denigrante. Segundo, que es la invitación a encerrarse. Esa es una homofobia cultural. Y hay dos aspectos acá. Uno es el aspecto histórico, ¿no? El liberalismo se va expresando a través de definiciones filosóficas, muchas de las cuales, o el centro, lo más importante, tal vez ocurre en el proceso de independencia de Estados Unidos, pero es un proceso inacabado, porque uno puede tener claros los principios y a su vez que sobreviva la esclavitud. Y que haya sobrevivido la esclavitud en Estados Unidos no quiere decir que se desmientan esos principios, quiere decir que esos principios todavía no se llevaban a todos los lugares donde se tenía que llevar. Y después de la esclavitud viene el reconocimiento de los derechos de la mujer. Y mucho después, empieza la cuestión de los derechos LGBT, mucho después. Digamos, las actividades sexuales no permitidas eran delito en todos lados, todavía es delito en muchos lugares, pero era delito en nuestros lindos países occidentales liberales hasta hace muy pocos años, ¿no? Entonces, eso es un avance. Ahora, lo particular, que ya no es histórico, de este momento, es la aparición de la homofobia organizada. O sea, el establecimiento de la homofobia como un arma política que caracteriza a una facción. Una facción que es esta nueva derecha, derecha alternativa, que es una derecha nacionalista y religiosista. Yo no le llamo religioso porque para mí la religión no es compatible con el uso del monopolio de la fuerza, ¿no? Es una legitimidad populista basada en la religión. Es una legitimidad
para un Estado ilimitado basado en la religión, y que hace de la homofobia un arma de división, una búsqueda de víctimas propiciatorias, del mismo modo que en algún momento, ante el antisemitismo cultural que había en Europa, que eso ya era cultural, apareció el antisemitismo políticamente organizado, el nacionalsocialismo, que sabemos cómo terminó. Entonces, este libro me parece importante porque ya la homofobia no es una cuestión simple de algo que hay que cambiar en la sociedad, que es importante porque si existe la homofobia, eso tiñe la actividad del Estado, del gobierno, inclusive de las instituciones civiles, como comentó Yesenia. Pero si además se organiza políticamente, el peligro es mayor. Entonces ya vemos lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Polonia, o lo que pasa en las redes sociales con gente que se identifica con el liberalismo, pero que hace de este activismo anti-gay lo central, ¿no? Y como decía recién, el asunto no es de las minorías, ni es del individuo dentro de la familia. La familia es una institución política también, que tiene facultades legales. Los padres están apoyados en el monopolio de la fuerza, en su autoridad sobre los hijos, ¿no? Entonces, cualquier daño psicológico o físico que se haga a un individuo es un problema político y es un problema para el liberalismo y algo que tenemos que pensar. Pero lo que quiero decir es que las propias familias se envilecen. Los países y las sociedades se envilecen por tener víctimas propiciatorias, porque ahí está la creación de una pureza y de una impureza, y la impureza debe ser execrada. En ese ámbito, en ese ambiente, no es posible la vigencia de los derechos individuales de nadie. Cuando el nacionalsocialismo perseguía a los judíos, destruyó las instituciones de Alemania, destruyó Alemania, destruyó también a los que se sumaron a la persecución y a los que fueron indiferentes. Y en este momento, la homofobia organizada está destruyendo el liberalismo, ¿no? Entonces, como vemos estas excusas, lo que contaba Yesenia, hasta antes de que apareciera este libro se identificaba, no, esto es la izquierda, esto es el marxismo, esto es una intención de corromper a la familia, a la sociedad y a Occidente. O sea, si uno está incluido en esas siglas, si uno nace en alguna de estas opciones de estas siglas, uno nace como un enemigo de Occidente y de la familia. Imagínate la situación de ese individuo en la familia y en Occidente, ¿no? Entonces, cuando aparece este libro, que obviamente está explicado desde los mismos principios que hicieron libres a los Estados Unidos, que establecieron los derechos de propiedad, que establecieron la libertad contractual, cuando no hay ninguna duda que está escrito de esos principios, se sigue asignando a esto la palabra izquierda, lobby gay. Lobby gay es otra de esas palabras que contienen esta homofobia no reconocida, porque es como la sinarquía internacional, cumple el mismo rol, cumple el mismo propósito, ¿no? Entonces, si es evidente que no estamos identificados con las ideas marxistas y aún así lo identifican, quiere decir que todas esas etiquetas están hechas para tapar esta homofobia organizada de la que hablo, ¿no? Gracias, José. Esto es una pregunta para el que quiera responderlo. ¿Eso quiere decir que esa defensa que tienen los liberales, algunos liberales diciendo que hay igualdad ante la ley, eso es suficiente, no es suficiente la igualdad ante la ley? Yo no sé quién quisiera responder. A ver, la igualdad ante la ley no solamente la igualdad ante la ley formal. Cuando los esclavos fueron liberados después de la Guerra de Secesión, pasaron 100 años para que apareciera el movimiento de defensa de los derechos civiles. ¿Por qué? Porque después de la esclavitud apareció el racismo organizado políticamente, el Ku Klux Klan. Y ese racismo tenía las decisiones de los jueces, las decisiones de las regulaciones, ¿no? De hecho, el hecho de que el matrimonio no se quiera extender es una muestra de que la libertad, digamos, la igualdad ante la ley consagrada o dicha formalmente en la Constitución, no basta. Eso tiene que ocurrir. Y de alguna manera, esta lucha por mantener un estatus inferior a las personas establecidas en esta sigla, es una lucha tenemos la formalidad de la ley que dice una cosa, pero en realidad en la práctica va a ocurrir una cosa diferente. Y cuando existen todos estos asesinatos, golpizas, agresiones, cuando existe el bullying en el colegio, por ejemplo,
contra el cual no se ha luchado entre muchos años, ahora se lucha un poco, pero quiero decir, el bullying no es solamente una fea actitud de los niños, es un crimen el bullying, ¿no? El crimen aplicado diariamente sobre personas que no se consideran parte de esta mayoría blanca, por decirlo, blanca lo digo en sentido figurado, ¿no? La mayoría pura, eso es parte de la desigualdad ante la ley, ¿no? Y creo que nadie haría un intento de mantener este estatus inferior si no fuera con el único propósito de mantener digamos, esa desigualdad ante la ley. La Argentina tiene una constitución lindísima, es igual a los Estados Unidos. ¿Alguien me puede decir que porque la Argentina tiene esa constitución es un país libre? Me encantaría ver cómo lo fundamenta. Sí, yo puedo agregar ahí algo que incluso lo menciono, ¿no? Sí, efectivamente, el liberalismo, la esencia es que la igualdad ante la ley, ¿no? Todos somos iguales y la ley no debe discriminar. Y es curioso que esas personas se llaman liberales inmediatamente dicen, basta con la igualdad de la ley. El tema está de que no existe la igualdad ante la ley. Y es por eso por lo que se está peleando. Entonces luego se inventan de que se están pidiendo cuotas, que se están pidiendo rentas, y la verdad, lo primero que se está pidiendo, sin perjuicio luego de debatir si estamos hablando de igualdad material, que en una sociedad democrática es válido discutir si los merecen cuotas o no, igual que las mujeres, con lo que puede estar de acuerdo o en desacuerdo. O sea, no es la lucha, la primera lucha. La primera lucha es y es curioso que digan que bueno, eso basta, porque en realidad no está. Entonces ellos mismos se tradizan, ¿no? Igual cuando ahí yo lo planteo en el libro, una de las cosas que a mí me preocupa es que se afecta el desarrollo de adolescentes, porque como lo explicamos y coincidimos, se nace así, como lo dice José, nacemos así, se nace de esta manera, y sin embargo estas corrientes vinculadas a sus creencias religiosas, que se promueven como pro familia, protectoras de la familia, terminan siendo los principales destructores o promotores de la destrucción de la familia, al pedir que apartes o que intentes cambiar o corregir a alguien que nació así. Entonces, y ahí hay una afectación del desarrollo de la personalidad en la que ningún liberal creo que esté de acuerdo, porque si eres parte de una corriente o si crees en la libertad de las personas, evidentemente crees en que esa persona tenga la libertad para desarrollarse plenamente y que nada le impida. Y de eso han hablado muchísimos liberales en ese sentido, y eso es una de las esencias. Entonces, el liberalismo más bien está en contra de la homofobia y lo que ello significa, y a favor de un libre desarrollo de la personalidad. Y ahí yo he encontrado algunos argumentos, es que siempre están buscando la excusa para limitar derechos. Entonces dicen, no, pero el hecho de que tú seas libre, tú puedes escoger el sufrimiento. Pues claro que sí, pero el liberalismo no te señala el camino para no tiene la arrogancia de otras ideas o de otros cuerpos doctrinarios, decirte con esto vas a ser feliz, sino más bien se trata de que tú elijas que no haya obstáculos para que te impidan racionalmente que las personas sean felices. Habrá algunos que quieran ser tristes, escoger de otra familia, pero no puedes, desde la ley, establecer limitaciones que te impidan ser feliz. Cuando tú discriminas y obligas de una sociedad homofóbica a adolescentes que se identifican a avergonzarse, a esconderse, a no declararse y a aguantar el sufrimiento o el maltrato de su familia, y que no haya nadie dentro de ese estado que salga a defenderte, pues yo no los veo muy liberales a quienes defienden estas posturas, ¿no? Yesenia, tú empiezas pero es para mí la pregunta, pero Yesenia empieza su ensayo con una cita muy dolorosa, que si me permiten voy a leer un fragmento. Dice, el 70% de las personas de mi zona creían que la homosexualidad debía considerarse un delito.
el 70% de las personas que me criaron, cuidaron y amaron creían que la homosexualidad era un pecado y que los homosexuales eran pedófilos e infrahumanos. El 70%, cuando me di cuenta que era gay, ya era muy tarde, ya era homofóbica. Emil, esto pasa en todo el mundo, o sea, pasa también en Europa, que tampoco es el nicho, o sea, ahorita José hablaba de Polonia, yo estaba pensando en Rusia, en fin, esto es algo que afecta desde el inicio, no importando qué dice la ley. Sí, que quería hacer es una relación con algo que pasa en el mundo de este momento, y puede ser que suena muy extremo, pero en el fondo no lo es. Creo que todo el mundo sigue las noticias los últimos días de qué pasa en Afganistán. Todos estamos en el estado de shock, un shock profundo, cómo los extremistas como Talibán pueden volver al poder y reimposar ese tipo de gobierno tan discriminatorio contra las mujeres de que ni podemos imaginar en el día de hoy. Cuando digo nosotros no podemos imaginar, no hablo solamente de los liberales, pero de todos demócratas del mundo entero. No creo que hay una sola persona que puedes ver las imágenes de Afganistán, cómo los talibanes castigan a una mujer solamente porque no es completamente cobrada, porque ha salido a la calle sola, no acompañada con un hombre, porque ama un hombre. Esto es algo que nosotros no podemos entender. En el mismo tiempo, esos extremistas y terroristas, los talibanes, nos dan las mismas respuestas como los de la extrema derecha o la política que propone la religión en nuestras sociedades, que dice, pues bueno, lo que hacemos aquí es la libertad de la expresión religiosa. En nuestra religión, la posición de la mujer tiene que ser así. Si lo es algo que aceptamos, si es algo que nosotros pensamos que es bueno, que puede pasar en el siglo XXI, del punto de vista de hoy, definitivamente no. Es algo que lo rechazamos con toda emoción, profundamente. Pero hace pocas décadas, en varias partes del mundo, hay partes del movimiento liberal que podría estar con una boca bastante callada, diciendo, pues bueno, hay que llegar poco a poco hasta el progreso de nuestra sociedad, donde una sociedad igualitaria entre los hombres y las mujeres estará no solamente protegida por la ley, pero también defendida en la vida diaria. Esto de que han hablado antes mis colegas aquí, es que una cosa es la ley, la otra cosa es la vida diaria. Y por eso es tan importante de dar acuerdo cuando vemos las noticias de Afganistán y del maltratamiento de las mujeres, del mismo tiempo acordar cómo en varias partes de nuestras sociedades también tratan las personas porque han nacido con una orientación sexual diferente. Algo que no es tan aparente como la identidad de sexo o de género, que puede ser visible o no puede ser visible, pero es una discriminación profunda que pues no podemos imaginar en nuestra sociedad. De la misma manera, con toda pasión y emoción, tenemos que entrar también en las campañas contra la homofobia, contra toda la propagación de desigualdad en nuestra sociedad. Y también entrar en las campañas para promover la diversidad, para tener sociedad donde cada uno de nosotros puede exprimirse en manera amplia y libre. Esto es de que hablan los documentos de la Internacional Liberal, y lo escribí en mi artículo, desde la época de los años 1940 hasta el día de hoy, poco a poco abriendo la tema sobre no solamente la aceptación o el apoyo, pero también la promoción de las minorías en las leyes de los países liberales y democráticos. Gracias, Emil. Ustedes hablan en el libro de una de las excusas normales y de un argumento bastante falaz, que es qué es natural o qué no es natural. Yo no sé si Yesenia o José quieran responder o hablarnos sobre esto.
Bueno, lo natural en el hombre es la libertad individual, ¿no? Eso es lo más natural en el hombre. Después está la falacia naturalista, que cree ver en la naturaleza un plan. Y algo peor, además de ver en la naturaleza un plan, cree que ese plan tiene que ser obedecido. Y que inclusive los organismos del Estado, el uso de la fuerza, se justifica para el mantenimiento de ese plan. Pero esto no se observa mirando la naturaleza, se observa leyendo libros sagrados como la Biblia y escuchando a los pastores y a los curas. Es raro porque a esto no se llega a través de la biología, ¿no? Entonces, la libertad, la naturalidad está tomada como una forma de normalidad, ¿no? Y yo siempre digo que la libertad es la anormalidad. Cada individuo se sale de la norma, ¿no? Cada individuo tiene sus propios fines. Si hubiera una sola persona LGBT en el mundo y en la historia, esa persona debería ser respetada, y como es. Pero acá tanto no es natural la posición que hay todo un aparato coercitivo, todo un aparato histórico de opresión para mantener esto callado, escondido, deslegitimado y desconocido, que no se puede explicar cómo es que la naturaleza tiene que ser defendida a través de esta cuestión, ¿no? A través de tanto aparato y tanta furia y tanto enojo como el que ha despertado, porque si hay algo que ha aparecido con esto, que creo que se desata a partir de la discusión del matrimonio gay, y si yo lo he visto muchas veces, es gente que ha pasado de ser liberal a adoptar en su vida el nacionalismo y a hablar de la intervención de la religión en el Estado. Si la religión interviene en el Estado es ilimitado. ¿Quién va a limitar a Dios? Y esta gente discute con nosotros porque ellos representan a Dios. Por lo tanto, nosotros representamos automáticamente el pecado. Dios no es muy natural, ¿no? Estar hablando con Dios, que la voz de Dios, esto lo decía Tomás Sás, ¿no? Si la voz de Dios te habla, digamos, si yo escucho voces, la psiquiatría me va a catalogar de loco, de enfermo psiquiátrico, ¿no? De esquizofrénico. Pero si escucho la voz de Dios, por alguna razón, no soy un esquizofrénico. Y esa razón no obedece a algo que se observa en un tubo de ensayo o en un laboratorio. Es la pura arbitrariedad de la elección de ponerse en ese lugar de ser representante de Dios. No es muy natural el celibato tampoco. Lo natural no es el celibato, lo natural es el sexo en la calle, yo siempre digo eso, ¿no? Y hablan del matrimonio como lo natural para la reproducción y para tener hijos. No, el método para tener hijos no es el matrimonio, es uno muchísimo más divertido y que la gente en general trata de evitar las consecuencias. El matrimonio se parece mucho más a un método de control de la natalidad que al vehículo natural para tener hijos. Entonces, creo que se tergiversan todos los conceptos para esconder a través de naturaleza, normalidad, cultura es otra palabra que se utiliza en la actualidad. Son todas palabras que esconden una disciplina religiosa que se cree que todo el mundo tiene que respetar. Y quiero decir que cuando la religión se mete en el Estado, no es que se pierde la libertad de aquellos que están fuera de la religión. La libertad de los que están adentro también se pierde. La Inquisición quemaba más católicos que gente de otras religiones. O sea, es la libertad de todos la que se pierde cuando la religión aparece como inspiración del uso de la fuerza, ¿no? Pero, José, es más allá de la religión, no son las religiones, es más que la religión. Hay algo verdaderamente cultural, algo de lo que refiere Yesenia, que quisiera que nos hablaras al respecto. Yesenia se refiere, lo natural es una cosa, lo antinatural es otra cosa, y Yesenia habla de eso. Es más allá de la religión. Creo que tiene que ver con educación y con una serie de cosas que sí la religión es una parte, pero que va más allá. Jessy, yo no sé si tú quisieras. Sí, yo concuerdo al 100% con lo que ustedes han dicho y yo me metí un poco más en ese argumento, en tratar de buscar precisamente porque qué es lo que hace
esta homofobia deliberada, es tratar de encontrar que al decir que no es natural, para a partir de ahí dar derecho. Pero se desarticula primero para los liberales porque, como dice José, basta que una sola persona lo sea para que creamos en su libertad de serlo, sin más, ¿no? Y que esto tenga el consentimiento y sea deliberado. Y lo segundo es que no es tan cierto siempre equiparar. O sea, ellos dicen, como no es natural, no debería ser aceptado por el derecho y no debería tener derechos. Pero el derecho no protege solo realidades que ellos entienden como natural, ¿no? Entonces, al final, el tema de la biología no les da la razón como ellos quisieran. Es la parte de la biología que ellos entienden, que es un tipo de sexo que es el sexo genital. Pero si uno va realmente a ver lo que dicen las posturas biológicas, pues explican bastante bien y con mayor apertura la diversidad sexual, sin ningún problema. Más bien, la ciencia hoy, que no está del lado de razones religiosas y políticas, los contradice y hay muchísima información aportada que habla de hasta 3, hay unos que hablan de hasta 7 tipos de sexos, ¿no? Para la asignación del sexo, ¿no? De las personas, pero ellos siempre se han basado en el sexo genital. Y entonces lo entienden eso como destino. Visto de esa manera, pues no podemos establecer la biología. Pero a nadie que crea en las consideraciones democráticas liberales de hoy se le ocurre hacer diferenciaciones a partir de eso, sino al contrario, entender más bien que es parte de la diversidad sexual y que lo vamos a defender como parte de una libertad, y que la conducta sexual, tan compleja como la conducta humana, pues sí se puede explicar, viene más en el paquete biológico, y que no va a haber un gen que lo determine, lo explique, pero eso no significa que no sea parte de la naturaleza biológica. Con eso me quiero decir que estas posturas entienden lo mayoritario, lo frecuente, lo común como natural, y descartan, por ejemplo, la homosexualidad, que es minoritaria, es significativa, además tiene una paradoja evolutiva con todo el tema de la reproducción que se ha mantenido, es decir, siguen naciendo homosexuales de personas heterosexuales y seguirán naciendo heterosexuales de personas homosexuales. Entonces, no está bien establecer a partir de estas, de lo mayoritario y minoritario que es natural. Eso por un lado. Y algo que dice Harari, y que también va con lo que dice José, que es interesante en su libro, ¿no? En Sapiens, él dice, lo que pasa es que su concepto de naturaleza tiene más razones de teología que en las propias razones de la propia naturaleza, porque si de verdad usaran las razones biológicas que quieren usar para negar derechos, más bien se contradecirían, porque esas razones llevan más bien a abrazar la diversidad sexual y abandonar todas esas teorías, ¿no? Y entonces realmente el aprobar todo esto, la ciencia nos va a ayudar, pero también la consideración hacia la que hemos evolucionado hasta ahora, que es precisamente lo que el liberalismo propone, ¿no? La creencia en que la persona es lo más importante y su libertad también. Una cosita cortita que dice Harari también, que me parece muy bueno para agregar lo que dice Ceseña, que es: los órganos han evolucionado de forma tal que siempre terminan usándose para propósitos distintos. La naturaleza está hecha de las excepciones y las mutaciones. Nosotros somos la excepción. Nosotros somos lo antinatural, lo que violó las leyes de la naturaleza de nuestros ancestros. Eso son. Emil, ¿querías decir algo? Esto quería tocar también un poco del día de hoy, como digamos, si hacemos un experimento social, si pues cada uno de nosotros, como dice el manifiesto del Internacional Liberal de Roma de 1981, es único. Somos únicos, no somos iguales, somos únicos y tenemos
un valor igual. Eso es lo más importante. Pero del experimento sociológico quería decir, una persona puede nacer en un pueblo de los padres diferentes, también con los ojos azules, y ser la única persona en el pueblo así. Si esta persona es natural, normal, absolutamente sí, como Jorge ha dicho antes, es como una excepción. O en el día de hoy o en el futuro, podemos dentro de un pueblo africano con una intervención de genética, tener un hijo blanco con ojos azules y pelo blanco de dos padres africanos, claro que lo podemos tener. Y puede ser que el futuro estará así. Pero la pregunta que viene inmediatamente no es si este bebé o este hombre o esta mujer o esta persona es natural o normal, la pregunta es si esta persona tiene el mismo derecho como los demás en el pueblo. Y creo que somos todos de acuerdo que esta persona debe que tener el mismo derecho. Si pensamos en esta manera, podemos salir de la zona de mala educación, como tú has dicho antes, o de mala información para entender que la diversidad en la sociedad es algo natural que tenemos que abrazar y promover dentro de la ley. Mucha parte de nuestra población no tiene una buena educación o buena información sobre la diversidad. Y esto es nuestra responsabilidad como las personas que entendemos filosóficamente, pero también sociológicamente que la diversidad es algo bueno y natural para hacer la promoción. Y para eso, insisto que tenemos responsabilidad de trabajar en estos temas. Yo voy a reconocer con toda la humildad posible que no era consciente de la magnitud del problema hasta que leí el libro. O sea, sí era consciente de algunas cosas. A mí en lo personal me pueden atacar por mi mal gusto de mis parejas, pero nada más. O sea, nadie puede decir, o sea, no tengo otro tipo de crítica y no sabía, no había hecho conciencia de la magnitud del problema. La pregunta a ustedes sería, yo creo después de leerlos que esta lucha tendría que ser una lucha de los liberales, que en teoría somos tolerantes, creemos en la ciencia, creemos en la diversidad, creemos en el individuo, y me gustaría saber su opinión al respecto, pero después de leerlos sí creo que esta debería ser una lucha de los liberales y no de una comunidad. Jessie. ¿Yo puedo empezar ahí? Sí, gracias Berta por tus palabras, por tus sentimientos. Realmente es lo que tratamos de hacer y yo siempre lo he dicho, agradezco todo el apoyo que tú siempre has tenido a esta defensa. Y como parte de la comunidad durante toda mi vida he tratado de informar precisamente sobre esto por la desinformación que existe. Es una tarea oceánica. Entonces, cada vez que convencemos a alguien que incluso cree, pero también vive en una sociedad con lecciones homofóbicas, a veces subestima la lucha de esto, y más si somos liberales y creen que solo la izquierda puede hacerlo. Entonces, es como diferentes batallas en las que hay que ir peleando porque lo defiende la izquierda, no podemos pronunciarnos, quizá no sea tan cierto, quizá no hay un problema atrás, no hay un problema de libertad, no hay un problema de desarrollo de seres humanos, pero en el fondo sí hay un problema. Y otro argumento que yo escucho incluso de liberales es que es minoritario, ¿no? Entonces, que no pasan del 10%, entonces no debería importarnos, cuando al revés, lo que se ha ganado precisamente es que no pese la mayoría sobre la minoría a la hora de establecer cómo deben ser nuestros proyectos de vida. Y en esa relación es en la que estamos, entre individuos, familias, con Estado. Entonces, sí importa si sea 1%, 10%, a pesar de que se usa ese argumento para decir que no debería interesarnos estos temas.
Entonces, la idea precisamente del libro, como te comentaba, es, además de ser de la comunidad, además de ser liberal, es poder demostrar en español que no hay mucho material, también la mayoría de material desde el punto de vista sociológico, filosófico, biológico está en inglés. Y la idea es poder aportar algo sobre lo que ya parten algunas personas para negar derechos, que es la batalla que es contra quienes tenemos esta batalla, y algunas personas que parten creyendo que ya eso lo entendió la sociedad y por tanto hay que batallar. Entonces por eso retrocedemos un poco en el libro a explicar de qué estamos hablando. Y por eso es ir hilando desde el comienzo, porque creemos que nuestra sociedad en Latinoamérica, entre ellos el Perú, no ha debatido. Y entonces sobre esto, y es por eso el caso que menciono ahí de un padre cuando un adolescente le confiesa que es homosexual, lo termina matando de un balazo. Entonces, que algunas personas de la comunidad LGTB no nos haya pasado eso, no significa que no les pueda pasar a los demás, no significa que sea estructural. Mientras estamos hablando, hay algunos que no tienen estos problemas, pero hay gente que está sufriendo. Contra quien lucha el liberalismo, tiene que evitar poner toda su fuerza a favor de sus. Tenemos que limitar que el Estado nos coaccione también por esas razones. Y ahí está lo que quiere hacer el libro, conectar con los diferentes grados de homofobia. Por un lado con la homofobia que viene del Estado, por otro con la que viene de la sociedad, y la que viene de la sociedad quizá hay que enfrentar con todas las garras de la ley a ese padre que mata a su hijo, a esos asesinos que confunden a dos hermanos pensando que son homosexuales, lo golpean con una piedra, matan a uno de ellos, el otro sobrevive, y a veces las personas piensan, yo no tengo hijos homosexuales, no me puede pasar esto, yo no tengo hijos transexuales, no me puede pasar eso. Pero el tema es que los prejuicios matan no solo por serlo, sino también por parecerlo. Y el libro trata también de conectar en ese grado también, y también con aquellas personas que si bien creen, repiten a veces los mitos. Y eso pasó cuando hubo el asesinato en esta discoteca en Miami, que muchos religiosos ponían, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Que en paz descanses. Es decir, estás deseando que en paz descanses esas personas que las acaban de asesinar, te crees moralmente que les estás deseando bien, pero dices, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, hay personas de muy buenos sentimientos que no han terminado de entender de qué estamos hablando, porque se siguen aceptando, pero siguen pensando que estás transgrediendo y que tienes que vivir con esa vergüenza, a pesar de que creamos de que ya tienes derechos, pero tienes que cargar todavía con esa vergüenza. Y esas personas lo repiten a veces sin saber. Entonces también damos esa lucha en ese nivel de buena fe, de personas que si creen que debe respetar, pero que piensan que hay algo malo ahí. Y ahí el libro también trata de conectar con las familias para ayudarles a entender mejor la diversidad sexual, que acojan mejor a sus hijos. Es ir un poco más allá, es algo de lo que el liberalismo, de lo que yo entiendo en los últimos años, vamos a hablar de un liberalismo vivo entre los activistas, fundaciones u organizaciones, no está haciendo. Y más bien adopta una posición de creer que la libertad es ser villano. Por eso cuando tú ves que en un restaurante entra alguien y comienza a agredir a una persona que es migrante, a una persona que es homosexual, tú lo primero que yo empecé a ver es a liberales defendiendo al agresor con su libertad para agredir, sin mostrar ni un poco de solidaridad. Cuando el liberalismo te dice que eso no debe pasar, porque el liberalismo es el que más ha contribuido a que nos entendamos mejor como personas, a que hagamos más por la paz, por el desarrollo, por la convivencia pacífica. Entonces, yo empecé a encontrar personas liberales que se sentían a gusto defendiendo la libertad de agredir a otros, y eso es ser villano. Y yo al liberalismo, si el liberalismo es ser villano, pues no soy liberal entonces. Entonces, por eso construyo ese libro, porque yo lo que quiero es un mundo en el que alguien precisamente quiera la libertad y que no le hagan obstáculos, y que una corriente de pensamiento no puede defender la libertad de agredir a otros.
Y bueno, aquí hacer una salvedad. El liberalismo precisamente dice lo contrario a lo que dicen estas personas antiliberales, ¿no? Exacto. José, tú querías y Emil, vamos con José y luego con Emil. Tu micrófono. Estaba silenciado. Y siguiendo con la magnífica fundamentación que hizo Yesenia, es tan importante que el liberalismo se ha transformado. O sea, ¿por qué los liberales deberían agarrar este tema? Bueno, hasta el liberalismo se ha transformado y ha llegado a decir estas cosas que ha dicho Yesenia. Se han hecho locubraciones complicadas y falaces como la existencia de un supuesto derecho a ofender, ¿no? La ofensa es una agresión. A ver, con la ofensa trabajan las brigadas de respuesta rápida cubana, ¿no? Las brigadas de respuesta rápida cubana son formas de agresión organizada para despersonalizar y poner a la persona en peligro. O sea, y el liberalismo habla de un derecho a ofender. Esto es una aberración. Las brigadas de respuesta rápida no tocan físicamente a la víctima, ¿eh? Es solamente un repudio organizado. Ha aparecido toda una corriente política antiliberal, nacionalista, y que mete la religión en el Estado. Y yo quiero subrayar esto, no me voy a cansar de subrayarlo, igual no lo escuchan, es como si no lo escucharan, ¿no? No tengo nada contra la religión. La religión no se puede mezclar con el Estado y con el gobierno y con la política, porque la política maneja el uso de la fuerza. Y la religión representa a Dios, y Dios es por definición ilimitado. Y esto es repudiable desde el punto de vista del liberalismo y también desde el punto de vista del cristianismo. Así que, pero igual, como digo esto y no va a ser escuchado, todo va a ser escuchado como si fuera un ataque a la religión. Entonces, en la medida que aparece toda una corriente política que quiere transformar a la sociedad solamente por este tema, por supuesto que es un tema liberal. Y el otro aspecto que también lo tocó Yesenia es el derecho de los menores. Un menor que nace en una familia celeste, con este mensaje de que lo LGBT es opuesto a la familia, nace prácticamente en un campo de concentración. Veamos la proporción de un menor que está formando su afectividad, está formando sus sentimientos y su visión del mundo, y todo lo que tiene es la familia. Y la familia para él es una autoridad omnímoda, ilimitada, y frente a la cual no puede hacer absolutamente nada. Y en esa familia a veces está el simple mensaje del chiste, de la risa, de la burla, fomentando la homofobia, como dice Yesenia desde el primer momento, y haciéndosela internalizar a la propia persona involucrada. Eso transforma a la sociedad y transforma a esa persona y la hace ver al mundo de un modo bastante complicado. Así que, por supuesto que es un tema liberal, y acá recurro a ese poema del obispo Neymer que hizo famoso Bertolt Brecht, ¿no? Vinieron por los comunistas, como yo no era comunista, no hice nada. Después vinieron por los sindicalistas, y como yo no era sindicalista, no hice nada. Vinieron por los maestros, y un día tocaron la puerta y vinieron por mí. Y ya no había nadie que pudiera responder. Entonces, si uno no defiende, ser liberal consiste en defender no los derechos de uno, los derechos como norma general de justicia, porque eso es lo único que resguarda mis derechos. Si yo no resguardo los derechos del equilibrista, ¿no?, que es tan antinatural, que está tratando de hacer cosas que ponen en riesgo su vida, después es tarde defender mis derechos en otros aspectos, ¿no? Entonces quiero decir, el liberalismo consiste sobre todo en defender derechos de otros, porque estoy defendiendo un sistema, no me estoy defendiendo particularmente. Cuando me defiendo particularmente, o me armo o voy a los tribunales. Pero cuando hablo de liberalismo, estoy defendiendo la libertad como un sistema. Eso es lo que me ampara. Gracias, José. Emil. Sí, bueno, pues puedo hablar un poquito de mis experiencias en el pasado. ¿Por qué es importante de defender los demás? ¿Por qué no vivimos en un mundo isolado? Ni nuestros pueblos, ni nuestras ciudades, ni nuestras naciones, ni nuestros continentes. Cuando yo fui durante la primavera negra en Cuba en 2003, me han metido en el cárcel porque trabajé con la gente de Cuba, de la juventud, de la oposición, de los organismos de los derechos humanos, porque no quería ver a los sufriendo
en una dictadura profunda donde no pueden aprovechar de la riqueza de su propio país. No podría aceptar, y pues tengo puntos en mi pelo cuando pensaba de esta chica que lloraba porque no podría comer fresas en un país donde las fresas salen por todo lado, porque hay naturaleza que las da la oportunidad. No podemos isolarnos y ver solamente si yo tengo una vida buena en Europa, tengo que olvidar qué pasa en América Latina o África o en los otros países. Así tenemos que pensar todos nosotros, no solamente para la gente en las otras naciones, pero también para los ciudadanos dentro de nuestra sociedad que sufre también. Como los liberales tenemos también que reflexionar cómo hemos llegado al punto donde la hija de un dictador más horroroso del siglo XX, la hija de Fidel Castro, estaba promoviendo los derechos de las minorías sexuales y nosotros no hablamos de este tema. ¿Cómo hemos llegado al punto donde un otro argentino, bastante bien conocido como Jorge, o un poquito más, el líder de la Iglesia Católica, nos habla con las palabras ¿quién soy yo de juzgar a los demás? O también con las palabras que las personas LGBTI tienen el derecho de tener su familia reconocida por la ley y nosotros no hablamos en estos temas. Esto es un poquito una llama de atención, una alarma para nosotros para volver a nuestras bases, a nuestros fundamentos, y como los documentos de la Internacional Liberal dicen, los liberales creen en obedecer la voluntad de la mayoría a menos que sea contraria a los derechos humanos y los principios fundamentales de la libertad. Eso tenemos que recordar siempre cuando trabajamos con liberales a cualquier tema, particularmente cuando hablamos del tema del reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBTQI+. Gracias, Emil. Nos quedan solo unos pocos minutos y quisiera que brevemente cada uno de ustedes me dijera qué podemos hacer. La ciencia, la educación, no sé, ¿qué sigue? ¿O qué hay que hacer? José, si quieres, luego Emil y luego Jessy para que cierre, Jessy. Perdón, sí. Hay una reacción dentro de todo esto que consiste en decir, bueno, la izquierda es mentirosa en la defensa de los derechos LGBT porque el Che Guevara y... Cosa que es cierto, hay antecedentes, la homofobia general, o sea, todo régimen autoritario en algún momento pasa por la homofobia o la mantiene porque son formas de control de la sociedad. Pero más modernamente y más actualmente, esto no es así. Yo no tengo por qué condenar a la izquierda por eso. Quiero decir, no solamente digo, esto no es un problema de izquierda. ¿Cómo me voy a poner a condenar a la izquierda por algo que hace en nombre de su propia forma de razonar? Algo que el liberalismo no hace. Y te lo digo porque hay una palabra que se usa desde las organizaciones que tienen que ver con todo esto, lo LGBT y demás, que es la de la visibilidad y la del orgullo. Yo no lo entendía antes, no entendía las marchas del orgullo. ¿Por qué son las marchas del orgullo? Y estaba esta argumentación, y entonces, ¿por qué no hay marcha del orgullo heterosexual? Bueno, nunca han necesitado hacer la marcha del orgullo heterosexual, porque nunca nadie ha dicho que es una vergüenza ser heterosexual. Entonces, vuelvo a este pequeño individuo que nace en una familia donde tiene los rudimentos hasta de la forma que habla y todo, y su alimento emocional, que escucha en estas familias que ser diverso en materia de sexualidad o materia de género, que es una cosa bastante más amplia y mejor explicada, creo yo, es una vergüenza. Entonces, la propuesta entre la vergüenza es el orgullo. Entonces, es la visibilidad, es la aceptación de la visibilidad, es no repetir esto de las cuatro paredes, hay que sacar esto, entre las cuatro paredes estamos todos en peligro, porque somos algo a esconder, y eso no está bien. Entonces, creo que lo que podemos hacer es ampliar nuestros márgenes de tolerancia. La homofobia, como dice Seseña, la tenemos todos. No importa del lado que uno esté en este asunto.
Entonces, todos tenemos que luchar contra la homofobia. A mí me enseñaban cuando era chiquito que si había una persona en una silla de ruedas, no la mirara. Y claro que naturalmente uno tendía a mirarla. Y uno se forma en la tolerancia. La tolerancia es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender y tenemos que enseñar. Es el primer paso, la tolerancia, para algo más importante que es el respeto. Pero si uno no tiene la capacidad todavía de aceptar la vida de los demás, porque todos tenemos metidos estos sentimientos de vergüenza porque se nos han inculcado, bueno, hagamos el esfuerzo intelectual de hacerlo, porque eso sí lo podemos hacer. Eso es parte de nuestra naturaleza, pensar en lo que hacemos y en lo que decimos. Gracias, José Emil. Bueno, hay dos, tres cosas importantes. La primera cosa, cuando organizamos eventos, tenemos que exprimir siempre que somos abiertos para cada uno y cada una como individuo diferente, y que aceptamos las mujeres, los albinos, los representantes de varios grupos, de las minorías sexuales, que cada uno se exprime con su valor personal. La otra cosa es de continuar de enseñar e informar a la gente, porque me acuerdo cuando llegué la primera vez en África en 2002, fue un pequeño pueblo y los niños me empezaron a tocar. Yo le dije, ¿qué quieren de mí? Me han dicho, pues es la primera vez que ven un blanco, déjale que te tocan. Pues los niños tendrían que aprender que existe la diversidad, y nuestra responsabilidad es confrontar nuestros colegas, no confrontar los ciudadanos que la diversidad existe y que es algo bueno. Y la tercera cosa es luchar dentro del sistema político para cambiar las leyes y promover la igualdad de oportunidades, no igualdad de personas, pero igualdad de oportunidades para cada uno con su propio valor. Muy gracias, Emil. Jessy, para terminar. Sí, Berta, muchísimas gracias. Sí, el libro se llama Libertad y Prejuicio, y precisamente tratamos de luchar contra los prejuicios desde la libertad. Y lo primero que a veces hemos encontrado mucha recepción a favor, pero también prejuicios, ¿no? El prejuicio, inmediatamente te lanzan, por ejemplo, con lo que decían, lo del lobby gay, ¿no? Los liberales acaso no nos reunimos para enfrentar los populismos, para enfrentar el autoritarismo. Entonces, está bien el lobby liberal, pero no está bien el lobby liberal cuando es para defender los derechos de las personas LGBT. Entonces, hay una contradicción ahí. Lo que decía también cuando hablaban del público, ¿no? Vamos, como estas palabritas, micromofobia, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Te defiendo, pero ¿quién soy yo para juzgar? O lo que hagas en tus cuatro paredes no me interesa. Y es al contrario. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque no se trata, la sexualidad no se trata de cuatro paredes. Las personas, por ejemplo, que heterosexuales expresan en público su amor, expresan con efecto erga omnes para terceros sus uniones, sus temas de salud, sus temas de herencia. Eso no lo pueden hacer personas con diversidad sexual. Entonces, no solo es un tema de ir a la cama con alguien, de ir en cuatro paredes. Es un tema de poder ser reconocido con dignidad y sin vergüenza en público. A pesar de que hay gente, sí, te reconozco, pero bueno, por un lado está lo social y por otro está la ley. Y la ley es la que no deja. Por ejemplo, ahora que ha habido pandemia y que han habido muchas muertes, no dejaban acceder a parejas que no tenían reconocimiento legal. Entonces, ¿por qué está bien para parejas heterosexuales poder despedirse, hacer los trámites, pero parejas homosexuales no pueden hacerlo? Entonces, es un tema de sufrimiento muy fuerte, y los liberales no podemos estar de espaldas a eso. Sería inmoral, sería como yo lo llamo, un poco villano, el creer que la libertad te da la libertad de elegir el mal y el sufrimiento. Sí, bueno, siempre va gente que quiere eso, pero no se trata de eso. Entonces, ¿por qué nace el libro? Porque no hemos debatido lo suficiente sobre esto, ni en el liberalismo, ni en general en la sociedad. Los activistas que hoy defienden estos temas dan por sentados de que nuestra sociedad ha entendido lo que estamos hablando hoy. Y es retroceder en este libro a empezar a hablar
lo que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros ciudadanos, nuestros vecinos no han entendido. Ahí trata de poner un foco el libro Libertad y Prejuicio, empezar con las microhomofobias hasta la homofobia más grande, que es aquella que mencionaste al inicio, Berta, que es esos 6 casos, esos 6 países que terminan asesinando a las personas por su diversidad sexual. Entonces hay que educar para la libertad, como lo hace Emil, como lo hace José, así que gracias por estar con ustedes dos y contigo también, Berta, en esto. Muchas gracias. Desde Caminos de la Libertad le agradecemos a José Venegas, a Emil Kirjas, a Yesenia Álvarez, que hayan platicado con nosotros, a todos los que nos escuchan y nos ven, recomendarles. Es un libro en general fácil de leer, con casos muy dolorosos, mucho que aprender y mucho que modificar en nuestras actitudes. Muchísimas gracias a todos.